Buenos días. A continuación, vamos a presentar el tema desnaturalización de los contratos. Vamos a dar a conocer un poco más acerca del tema en el modo laboral. A continuación, nos encontramos alumnas de la Universidad César Vallejo. Con nosotros está integrantes Natalie Gallarday, Alexandra Pardo, Juliana Huerta y quien les habla, Erika Saldaña. Vamos a empezar con el concepto. La desnaturalización de los contratos, como sabemos, es usual que los empleadores decidan suscribir contratos a plazo o sujetos a modalidad. Ello con el objetivo de facilitar la extinción de un vínculo laboral y evitarse el pago de la indemnización por despido. Es decir, este tipo de contrato se encuentra regulado por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobada por el Decreto Supremo número 003-97, que señala en su artículo 53 los contratos modales, que vienen a ser aquellos que se dan por un periodo determinado y que se celebran en razón de la necesidad del mercado o de la mayor producción de la empresa, así como cuando la exige la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o que de la obra que se va a ejecutar, excepto los contratos de trabajo interminente o de temporada que por su naturaleza pueden ser permanentes. En principio, las causales de la desnaturalización de los contratos de trabajo recogidos en forma taxativa vienen a partir siempre de la existencia formal de un contrato de trabajo modal que luego de su celebración se convierte desnaturaliza en un contrato a tiempo indeterminado. Entonces pasa mi compañera Alexandra, quien va a explicar acerca de los tipos de contratos. En los tipos de contratos tenemos tres tipos de contratos. El primero, que se encuentra estipulado en el artículo 56, es el contrato de naturaleza temporal. El segundo, que es estipulado en el artículo 55, que es el contrato de naturaleza accidental. Y por último tenemos el artículo 56, que es el contrato para obrar o servicio específico. Aquí vamos a hablarles y explicarles acerca de estos contratos. Empezamos primero por el contrato de naturaleza temporal. Aquí tenemos el contrato por inicio o incremento de actividad. Nos dice que este contrato es celebrado entre un empleador y entre un trabajador por el inicio de una actividad empresarial. Nos dice que esta está entendida como el inicio propiamente de una actividad en la cual aquí la empresa va a dar inicio a nuevas actividades y también al incremento de ella. También tenemos el contrato por necesidad de mercado. Este contrato mayormente es celebrado entre un empleador y entre un trabajador. ¿En virtud de qué? En virtud de entender un incremento conyugal de las necesidades de mercado, originados en las variaciones sustanciales de la demanda del mercado. También encontramos en este contrato el contrato por reconversión empresarial. Mayormente este contrato está sustituido entre el empleador y entre el trabajador. Aquí, en este contrato se celebra en función de la sustitución, amplificación o modificación de las actividades en las cuales se desarrolla la empresa, en que esta empresa va a tener mayormente un carácter tecnológico. ¿Por qué? Porque encontramos las maquinarias, los equipos, las instalaciones, los sistemas, los métodos, los procedimientos productivos, los medios de producción y, como le expliqué, su sistema. El segundo contrato, que es el contrato de naturaleza accidental, encontramos aquí tres tipos de contratos, que es el ocasional, el de suplencia, el de emergencia. El ocasional es un contrato que se celebra entre un trabajador y entre un empleador, como se sabe. Aquí mayormente en este contrato se van a atender las necesidades esporádicas que se dan en distintas actividades habituales en la cual se realiza la empresa. Y el contrato de suplencia es un contrato en el cual se va a sustituir temporalmente a un trabajador, en la cual se encuentra en la empresa. Este vínculo que va a tener va a ser mayormente prevista en la legislación laboral. Aquí el empleador deberá reservar el puesto.
Pero en el contrato de emergencia nos dice que es un contrato que va a cubrir las necesidades en la cual se van a presentar en caso fortuito o en de fuerza mayor. Y por último tenemos el contrato para obrar o servicios espacios, que se encuentra en el artículo 55, que tenemos el contrato para obrar determinada o servicio específico. Este contrato está celebrado por un empleador y por un trabajador. Aquí se van a realizar las actividades previamente establecidas por la empresa, pero su duración va a ser determinada. Y en el contrato indeterminante, en este contrato nos dicen que su celebración es en ocasiones en cubrir las necesidades de las actividades de la empresa, ya sea por su naturaleza, pero por su naturaleza son permanentes, pero discontinuos. Y por último, que encontremos el contrato de temporada, como su propio nombre lo dice, que es un contrato que se celebra con el ánimo de atender las necesidades propias del giro de la empresa o su establecimiento. Aquí nos dice que se cumplen solo determinadas épocas del año y están sujetas a repetirse en periodos equivalentes en cada siglo en función de la naturaleza de la actividad productiva. Bueno, gracias con mi tema. Aquí les voy a pasar con mi compañera Huerta, que les va a explicar acerca de las formalidades del contrato. A continuación voy a explicar las formalidades del contrato. Tenemos constar necesariamente por escrito la duración de la temporada, también la naturaleza de la actividad de la empresa o establecimiento, también la naturaleza de las labores del trabajador. Según el artículo 77, los contratos de trabajo sujetos a modalidades se consideran como de duración indeterminada. Por ejemplo, si el trabajador continúa laborando después de la fecha del vencimiento del plazo estipulado o después de las prórrogas pactadas, si éstas exceden del límite máximo permitido. También cuando se trata de un sujeto para obra determinada o de servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos luego de concluida la obra en materia de contrato, sin haberse operado renovación. Si el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continuará laborando. A continuación voy a explicar la duración de los contratos. Dentro de los plazos máximos establecidos por cada contrato modal, podrán celebrarse contratos por periodos menores, pero que sumados no excedan dichos límites, en los casos que correspondan. Podrán celebrarse en forma sucesiva con el mismo trabajador, diversos contratos bajo distintas modalidades en el centro de trabajo, en función de las necesidades empresariales y siempre que en conjunto no superen la duración máxima de 5 años. Los plazos máximos establecidos en las distintas modalidades contractuales se computan a partir de la fecha de inicio de la presentación efectiva de servicios. A continuación se hablará sobre los periodos de prueba. En los contratos sujetos a modalidad rige el periodo de prueba legal o convencional, que es de 3 meses. Este solo podrá establecerse en el contrato original, salvo que trate de desempeño de un labor notario y cualitativamente distinto a la que desempeña previamente. A continuación, mi compañera Erika va a explicar las causales de la desnaturalización de contrato. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a hablar acerca de las causales de la desnaturalización del contrato a plazo. Si bien cabe precisar que aun cuando el contrato a plazo cumpla con las formalidades citadas, es posible que el contrato a plazo sea considerado de duración indeterminada, cuando en la ejecución del mismo se dan los siguientes hechos. El primer hecho es si el trabajador continúa laborando después de la fecha del vencimiento del plazo estipulado o después de las prórrogas pactadas, si éstas exceden del límite máximo permitido. También tenemos el hecho en el cual, cuando se trata de un contrato para obra determinada o servicio específico, que es aquel donde si el trabajador continúa laborando luego de haber concluido la obra en materia de contrato sin haberse operado una renovación. También tenemos el hecho donde si el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador
contratado continúa laborando. Y por último, tenemos el hecho donde el trabajador demuestra la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley. Ahora, a continuación, vamos a hablar de supuestos en donde se da la desnaturalización de los contratos. Tenemos dos supuestos. El primero es donde si el trabajador continúa laborando después de la fecha del vencimiento del plazo convenido en el contrato. Y el otro es donde si el trabajador continúa laborando después de las prórrogas, siempre y cuando éstas excedan del límite establecido. En el primero está referido a la vigencia del contrato originario. Si bien en este caso bastaría que el trabajador continúe laborando por solo un día inmediato siguiente al vencimiento del contrato inicial sin que exista una prórroga para que opere la desnaturalización de este, pasando dicha vinculación del trabajo a ser plazo indeterminado. Un ejemplo más claro puede ser en donde si el contrato vence el 31 de enero del 2016 y si nosotros continuamos laborando el 1 de febrero del mes siguiente, hasta la actualidad ya hay una desnaturalización del contrato. Distinto es en el segundo caso, donde el contrato sujeto a modalidad que ha sido prorrogado una o más veces. Aquí la desnaturalización operaría si el trabajador continúa laborando después del vencimiento de la prórroga establecida y siempre y cuando supere el límite máximo permitido para esta modalidad. Es decir, no interesaría únicamente que el trabajador, una vez realizada una prórroga, continúe laborando sin la extensión de la vigencia del contrato temporal, sino que además es necesario que la contratación se mantenga por encima del límite permitido en cada caso antes dado. A continuación vamos a hablar de los efectos de la desnaturalización del contrato modal con mi compañera Nata. Bueno, continuando con el tema de desnaturalización, acá vamos a ver acerca de los efectos. Bueno, una vez demostrada la desnaturalización del contrato de trabajo modal, la consecuencia y efecto no es otra que la determinación de la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Es decir, que solamente puede ser despedido por una causa justa relacionada con su conducta o capacidad. De lo contrario, se trataría de un despido arbitrario, cuya prescripción garantiza el contenido esencial del derecho al trabajo reconocido por el artículo 22 de la Constitución Política del Perú. Por tanto, es decir, la ruptura del vínculo laboral sustentada en el vencimiento del plazo del contrato tiene el carácter de un despido arbitrario, lesivo del derecho al trabajo, frente a la cual procede la reposición o la indemnización de acuerdo a la elección del trabajador. Bueno, en conclusión, todo el grupo hemos llegado a que la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad se da por las causales establecidas, no cumplir con los requisitos exigidos para su validez y por vulnerar el principio de la causalidad y el principio de la primacía de la realidad. Es decir, otra conclusión es que la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad produce automáticamente una contratación a plazo indefinido. Consecuentemente, solo puede despedirse por causa justa relacionada con su conducta o capacidad y previo procedimiento de ley. Es decir, esperemos que con esta poca exposición, este poco trabajo, haya quedado al menos cubierto alguna de sus expectativas que ustedes esperaban. Gracias.